Bueno, hoy día vamos a tener nuestra clase número 2 y vamos a revisar situaciones, digamos, que estén relacionadas con lo que vimos la clase pasada, ¿no? Donde ya teníamos ¿cómo se llama? Una situación de introducción a el ramo lenguaje escultórico. Para recordar nuestra clase pasada, vamos a hacer un breve repaso, una pasada muy flash, ¿no? Por todo lo que vimos. Y partimos hablando de los paradigmas, ¿recuerdan? Y hablamos de que ese paradigma tenía que ver con identificar que finalmente ese paradigma correspondía a un modelo, ¿no? A algo que ya estaba preestablecido. Y veíamos que esos paradigmas partían desde las nociones básicas que se tenían de escultura, ¿no? Que eran bastante básicos, ¿no? Aquí yo les había puesto esta definición de la Real Academia de la Lengua Española. Revisamos también la historia de Anton Pevsner y Naum Pevsner, que son hermanos, y que Naum se había cambiado su apellido para diferenciarse de su hermano, ¿no? Recordamos también que ellos fueron parte de los artistas precursores de lo que fue el constructivismo ruso, ¿no? Y vemos cómo la formación de ellos instituye prácticas escultóricas que hasta ese momento no existían, ¿no? Como esa relación de la abstracción y del volumen con lo figurativo, ¿no? Como en este retrato de Marcel Duchamp que hace Pevsner. Vimos también cómo el imaginario escultórico había mutado desde lo representativo a generar cuerpos tridimensionales donde se desplegaban geometrías y las nociones de ciertas fuerzas, ¿no? Vimos como todas estas obras que son de principios del siglo XX no tienen nada que envidiarle, digamos, a formas de arte contemporáneo. Y vemos como las materialidades también se habían transformado en nuevos elementos que generaban, digamos, un discurso que se acoplaba a la idea del nuevo hombre. Recordemos que estamos hablando del constructivismo ruso posteriormente a lo que fue la Revolución Rusa, ¿no? Y eso implicó, bueno, la caída evidentemente de los zares, del poder monárquico en Rusia, y constituyó también ¿cómo se llama? Una nueva relación, ¿no? Con el mundo, ¿no? El mundo básicamente después se dividió en estos dos bloques, ¿no? En estos bloques que tenían que ver con el socialismo y el capitalismo, ¿no? Graficado quizás caricaturescamente entre lo que fue Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero vemos cómo estos artistas del constructivismo ruso ya a principios de en los primeros 20 años del siglo XX, definieron formas tan interesantes y tan futuristas como estas, ¿no? Que son las de los hermanos Pevsner, ¿no? Y de Anthony Pevsner y Naum Gao. Entonces veíamos cómo la importancia de la forma, de la fuerza, nos abrían el espacio hacia una nueva relación. Aquí hay un documental sobre el constructivismo ruso y también observamos que desde la pregunta de la creatividad desplegada en el espacio y la forma, planteamos la idea de reflexionar frente a lo que nos proponía Jacques Derrida con la deconstrucción, ¿no? Y repasamos un poco la idea de la deconstrucción pensando en estas cosas que eran las que finalmente determinaban un paradigma. Y básicamente era aquella necesidad de fijar siempre un centro, ¿no? Y ese centro que tenía que ver con un origen, una verdad, una forma ideal, un punto fijo, etc., ¿no? Y veíamos como ese centro
que en este caso el ejemplo lo mostramos con Cristo, ¿no? Tenía que ver cómo generaba esa dualidad, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, el centro era que el origen ¿cómo se llama?, de la verdad. A ver, les voy a pedir por favor de que silencien sus micrófonos, ¿no? Ay, perdón, lo siento, creí que lo tenía silenciado. Ya. Entonces, ese centro ¿cómo se llama?, que en este caso era Cristo, no determinaba estas dos cosas, ¿no? Esta dualidad. Nos decíamos que los centros, por tanto, ignoran, reprimen y marginan a otros. Entonces poníamos como ejemplo, si el hombre es el centro, la mujer queda como el otro marginado, reprimido e ignorado. Y esto era lo que generaba esta relación de opuestos binarios, ¿no? O sea que era, como se dice popularmente, o era negro o era blanco, ¿no? Entonces aquí el término central era el cristianismo, ¿no? Que era lo bueno, y lo marginal era lo pagano, que era lo malo. Esto, nosotros veíamos esta relación entre espíritu y materia, cristianos paganos, naturaleza, cultura, blanco y negro, como esa relación, digamos, bipolar, ¿no? Sin embargo, Derrida nos dice que las cosas son más complejas, ¿no? No son de manera tan matemática. Y para eso se demuestra a través de estos ejercicios, que son también los que forman parte de la Gestalt, de qué es lo que uno ve, ¿no? Entonces la mente de uno siempre tiende a ver algo primero, o ve la copa o ve los perfiles. Pero hay algo que toma una jerarquía, y aquello que nosotros primero vemos en ese momento se transforma en el centro. Entonces, Derrida nos dice que el pensamiento occidental funciona básicamente de esa manera, ¿no? Y incluso ustedes lo pueden ver incluso ahora, ¿no? No sé, ahora que estamos a puertas del plebiscito, vemos los que son del apruebo y los del rechazo, los que son de izquierda y los que son de derecha. Y de repente el análisis queda en eso, ¿no? Entonces, cuando Derrida nos propone la idea de la deconstrucción, nos está presentando una técnica para descentrar, finalmente para darnos cuenta de cuál es ese centro, y para tomar una posición ¿cómo se llama?, una definición frente a eso, ¿no? Entonces, él nos dice que al subvertir el orden nos daremos cuenta de que solo es temporal y que la nueva jerarquía también es inestable, ¿no? Porque finalmente cuando uno adquiere una posición también se pone del otro lado. Entonces lo que básicamente nos dice la deconstrucción es que todo es un juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juego es aquello que tiene que ver también con lo creativo. No quiere decir que uno no tenga una posición, pero que sí uno tiene que tener una capacidad de ver, sobre todo desde lo creativo, en un espectro más amplio. Y eso implica también cuestionarse los propios centros que cada uno de nosotros tenemos, que pueden ser centros morales, centros éticos, centros ideológicos, etc. Porque muchas veces esos centros nos limitan justamente lo creativo. Y ahí nosotros habíamos hecho el ejercicio con la escultura, en el cual el centro, que garantiza todo significado, en este caso en términos generales, ¿no?, es el canon, ¿no?, lo clásico, ¿no?, el canon de la belleza, ¿no?, de lo que la gente entiende por escultura. Entonces cuando ustedes le hablan de escultura, básicamente van a pensar en figuras como el David de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, cuando piensan en Rodin, que es un escultor moderno, van a pensar que era un buen escultor, a pesar de que él esperaba romper ese canon, pero aún adscribía a esa idea de lo figurativo. Y como lo marginal, quedaba todo aquello que tenía que ver, entre comillas, como con el arte conceptual o el arte moderno, que mucha gente dice que es una tomadura de pelo, etcétera, etcétera. Entonces, tomábamos esa herramienta para reflexionar sobre lo que es la escultura. Recuerden que una de las cosas que más hemos puesto énfasis es que justamente la escultura no es una manualidad, sino un lenguaje que está desplegado en el espacio, ¿no? Y para eso también
vimos este ejercicio que hizo un artista en la Documenta de Kassel, una de las ferias internacionales más antiguas, más tradicionales de arte contemporáneo. Al poner este plátano, ¿no? Sujeto con esta wincha y vendiéndolo, creo que a $120.000. Que finalmente todos estos gestos tienen que ver con una idea, así como lo hizo Marcel Duchamp cuando presentó el urinario. Y ahí revisamos distintas nociones de escultura, como esta que vimos muy interesante de Pablo Rivera, ¿no? Y hicimos un recorrido muy grande, digamos, por toda la alternativa de aquello que sí es una escultura, ¿no? Entonces hago este breve recorrido para comenzar nuestra segunda clase. Profesor, hay una compañera que está esperando entrar. Ya. Entonces, en nuestra, ¿cómo se llama? En lo que vamos a comenzar ahora, tiene que ver con la realización de un proyecto creativo. Y vamos a pensar en la realización técnica. Para esto quiero que pongan bastante atención, ¿no? Porque es muy importante que comprendan esta estructura. Existen 4 formas técnicas de enfrentar un proyecto creativo. Desde el lenguaje escultórico, ¿no? Quiero que no nos perdamos, digamos, el hilo. Estamos hablando de escultura. 4 áreas definidas desde el ejercicio disciplinar de la escultura que definiremos y acotaremos para comprender sus alcances, ¿no? El primero tiene que ver con el modelado, ¿no? Esta técnica se define como la manipulación de cualquier material maleable, ¿no? No necesariamente arcilla, puede ser cualquier tipo de pasta compacta que permita crear formas con las manos. De ahí, evidentemente, se desprende de que la palabra modelado viene de la palabra mano, ¿no? O sea, deriva de aquello que yo puedo hacer con mis manos. Después, otro aspecto fundamental es el tallado o cincelado. Esta técnica está determinada por la utilización de herramientas, ¿no? Aquí ya estamos hablando de herramientas, ya no me basta simplemente, evidentemente, con las manos, con herramientas de desbaste o de corte sobre un volumen compacto. Tradicionalmente piedra, madera, pero también se suman materiales como bloques de yeso, de cemento, de acrílico y de cualquier otro material que me permita poder desbastarlo, ¿no? O poder cortarlo. Entonces ahí ya tenemos también otra definición que es un gran bloque diferenciador. Y está una técnica también muy importante que es el ensamblaje, ¿no? O ensamblage, ¿no? Que se definió como la construcción de un cuerpo mediante piezas de distinta naturaleza y materialidad, mediante amarres, pegamentos, clavos, tornillos, embutidos, etc. Los primeros ensamblajes del arte corresponden a los ready-made de Marcel Duchamp. Entonces, cuando vamos a entender el ensamblaje, estamos hablando básicamente de una técnica absolutamente contemporánea. Entonces, es importante comprender que aquí yo les puse 4 formas y les puse 3, ¿no? Creo que ahí hay un error. Pero que tienen que comprender esto porque aquí voy con todo esto. Con la clase de hoy ustedes tienen que pensar que yo les voy a hacer un encargo creativo a cada una de ustedes hoy, ¿no? Entonces, para eso ustedes tienen que ir comprendiendo estas grandes áreas para ir escogiendo por dónde se van a ir, ¿no? Entonces, en la primera etapa, ¿no? Cuando pensamos en el modelado, es quizás, yo diría que una de las técnicas más antiguas, ¿no? Considerada por toda la historia y la antigüedad de la cerámica, ¿no? Pensemos de que el modelado, por la facilidad que tiene, ¿no? Por su versatilidad y posibilidad reproductiva, el modelado se asocia a un proceso que tiene que ver con el modelado del molde y la copia. Pero yo sostengo, digamos, que es una de las técnicas más antiguas, porque seguramente los primeros modelados, de los que seguramente no tenemos ni noción del hombre primitivo, deben haber sido hechos con tierras arcillosas, que seguramente antes de descubrir el fuego, no sobrevivieron, digamos, a los embates del tiempo, ¿no? La cerámica ya la podemos conocer
pero porque está en una etapa posterior, cuando se descubre de que esas obras hechas en tierra, metiéndolas al horno, se transforman en piezas que resisten el paso del tiempo. Sin embargo, una pieza modelada que no tenga esa cochura, como se dice, o esa intervención del fuego a alta temperatura, se transforma en algo muy frágil. Entonces seguramente hay muchas piezas que se perdieron en la antigüedad. Y posteriormente el modelado fue de las primeras técnicas que nosotros también ya lo vimos el semestre pasado con introducción a los lenguajes escultóricos, en el cual tenía el modelado que venía a ser mi original, al cual podía sacarle un molde a través del yeso y en el cual podía tener una copia original, ¿no? Ese proceso define básicamente al modelado. También es importante decir de que el modelado puede ser con arcilla, puede ser con cera, ¿no? Que es muy común, y el molde es un molde que puede ser relleno de distintas materialidades, ¿no? Desde yeso, cemento, acrílico, pero también bronce, aluminio, etc. Básicamente todas las estatuas públicas más tradicionales que son de bronce están hechas con moldes que son muy similares a este tipo, ¿no? Pero que sin embargo el modelado se hace en cera, ¿no? Se hace en cera, se hace el molde y para sacar el original de adentro se le ponen unos sopletes que hacen que la arcilla, o sea, que la cera se derrita y deje el molde vacío para posteriormente llenarlo de material fundido, ¿no? Ya sea bronce o aluminio. Entonces, vemos que el modelado es una de las técnicas. Ahora, también podría ser una de las técnicas que ustedes escojan para su proyecto creativo. Posteriormente también está el cincelado. Sin duda que las obras más antiguas de las que se tiene noción son las construidas en piedra, ¿no? Les voy a pedir por favor que a todas y a todos que silencien sus micrófonos nuevamente, porque estamos escuchando ahí una interferencia. Que sean las obras más antiguas de las que se tiene noción, no quiere decir que efectivamente sean las más antiguas, ¿no? Son las que han podido pasar los siglos y no ser, digamos, destruidas por el tiempo. Entonces, evidentemente, las obras de piedra son las que tienen mejor resistencia y ahí observamos las Venus estratopigias, ¿no? Que vimos, digamos, el semestre pasado, ¿no? De esta manera, la piedra ofrece una buena resistencia a lo que es la erosión, ¿no? Y el cincelado se sigue utilizando como una técnica escultórica, pero sin embargo su dificultad merma la cantidad de artistas que las prefieren, ¿no? Y eso, bueno, se lo digo yo como a modo, digamos, de ejemplo y de testimonio, que en el momento en que me tocó, digamos, ser estudiante de arte, el tema, digamos, de la piedra era muy complejo, muy difícil, muy temeroso. Entonces uno podía estar una semana picando una piedra y apenas alcanza a sacar un pedacito de nariz, ¿no? Y eso depende también de los materiales, los cincelados, etcétera, etcétera. Ahora, eso es más fácil con piedras que son más blandas, como por ejemplo el mármol. Por eso el mármol era tan popular, ¿no? en el mundo antiguo. Básicamente porque el mármol es una piedra que, siendo frágil, es una piedra que no es tan dura, por ejemplo, como el granito. Aquí yo les puse una imagen de una escultura en granito que está en el Parque Ecuador. Y es una obra de José Vicente Gajardo, un ex estudiante de nuestra escuela de arte y un gran escultor ya a nivel internacional. Que evidentemente no es este caballero que está aquí, para que no piense que él es José Vicente. Sin embargo, bueno, eso es lo que tiene que ver con la piedra y el cincelado. Sin embargo, el tallado de madera es muy popular justamente por lo contrario, ya que la madera es mucho más moldeable y ofrece de manera más sencilla recursos sutiles de expresión. La madera, yo diría que en esta técnica, es el elemento mayormente utilizado, porque la madera también presenta como material una nobleza y la belleza
de su materialidad. Es importante también destacar de que justamente estas dos técnicas, en términos tradicionales, respetan mucho el material, ¿no? O sea, respetan el material en el sentido de que si yo voy a hacer, por ejemplo, una escultura en un roble, ¿no? En un roble americano, que es una madera escasa, difícil, etcétera, yo no lo voy a pintar, ¿no? No lo voy a pintar con esmalte, con esmalte al agua de color rojo, ¿no? Porque voy a querer hacer que la madera se exalte. Sin embargo, hay muchos artistas contemporáneos que se lo pintan, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con cuál es mi posición como artista. Y en el caso de la piedra también. Quizás yo diría que el caso de la piedra es más brutal, ¿no? Porque si ustedes observan esta escultura en el Parque Ecuador, está totalmente pintada de verde. Entonces cuando tú lo pintas de verde, haces una negación del material. O sea, tú no te puedes dar cuenta de que efectivamente esa pieza que está ahí no es de cemento, ¿no? No es un molde de cemento que alguien hizo en Plumavit y que después le echó un poco una mezcla y listo. Es toda una piedra que tiene un trabajo que es totalmente distinto. Sin embargo, se hizo así por la brutal cantidad de rayados que sufren las obras, ¿no? Que es un atentado tremendo de ignorancia, de brutalidad frente al arte público, ¿no? Uno lo dice como escultor. Lamentablemente, cuando una obra en piedra se raya con un spray, no existe manera de limpiarla, porque la piedra siempre tiene una porosidad, entonces la única forma de limpiarla es picarla de nuevo. Entonces ahí, de repente, las personas que andan con un spray no se dan cuenta del daño que le hacen a la obra de ese artista. Y finalmente el ensamblaje, ¿no? El ensamblaje es una técnica contemporánea y ha tenido importantes escultores, partiendo por Marcel Duchamp, como ya les había dicho. La versatilidad de posibilidades hacen de esta técnica una de las más populares entre los artistas, que cuestiona la pertenencia a un gremio definido por una disciplina. Básicamente a esta idea, digamos, de hacer esculturas solamente de una forma, ¿no? El ensamblaje considera y posibilita también distintos tipos de cruces conceptuales, a partir del origen de sus piezas, ya sea desde su condición objetual o su naturaleza material, ¿no? Recordemos que cuando hacíamos el análisis de el ready-made de Duchamp, su existencia material era, silencien sus micrófonos, por favor, era un análisis que hacíamos porque era una rueda de bicicleta, y esa condición objetual hacía que se articulara un contrasentido con la objetualidad del taburete o piso de madera. Entonces, en ese sentido, estamos hablando, digamos, de esos cruces conceptuales, ¿no? Y algunas relaciones que pueden construirse como ejes estructurales de estas obras. Entonces, aquí hay dos relaciones importantes que ustedes también deben comprender, ¿no? Una de esas es la que tiene que ver con seleccionar y agrupar, o que tiene que ver con relacionar y componer, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les pongo seleccionar y agrupar, y aquí estamos viendo, en este caso, una escultura del escultor inglés Tony Cragg, ¿no? Donde hay una serie de libros y de elementos cuadrados que finalmente están seleccionados y agrupados solamente para generar una forma totalmente cúbica, rellenada, digamos, con estos elementos, ¿no? Para generar preguntas sobre esta idea que tiene que ver con el volumen. Y por otro lado, vemos aquí una obra de Rauschenberg, ¿no? Que tiene que ver con relacionar y componer. Esta es una obra bien emblemática porque hay básicamente la existencia o la noción de una pintura sobre la cual hay una cabra disecada con un neumático, y que son relaciones que sirven para constituir una composición, como así también estas maletas dadaístas que buscaban también generar, digamos, esas relaciones a través de los elementos que iban adentro. Este tipo de obras son obras que están más cercanas, como las de Duchamp,
a lo que podemos comprender o decir que es el arte conceptual, ¿no? Finalmente, vamos a revisar algunos videos. El primero que vamos a revisar es de Jean Tinguely, ¿no? Un escultor que trabajó, un escultor belga, suizo, que trabajó con la idea del movimiento, ¿no? A ver. Les voy a pedir, por favor, que me comenten si es que escuchan el sonido del video. Bolsasa, igual de exquisita. Nueva Bolsasa, a un precio irresistible. Al menos el comercial se escucha, así que Ya, bueno. debería escucharse el video. Ya, o sea que se escucha. Ya los voy a poner pantalla completa. Sí, se escucha. Perfecto. Gracias. Estas obras de Tinguely son maravillosas, ¿no? Un artista, estas obras son de los años 60, y nos damos cuenta cómo la idea de escultura pasa, digamos, desde esa noción de cuerpo único a esta idea o a este concepto de movimiento, de mecánica, y de ¿cómo se llama?, de ensamblaje. Aquí estamos viendo la expresión quizás máxima de lo que podríamos comprender como ensamblaje. Y aquí lo que existe es un cuerpo que se mueve, un cuerpo mecánico, pero que está construido como una crítica, ¿no?, social a todo lo que tiene que ver con la eficiencia, con la maquinaria, con la industrialización, porque nos damos cuenta de que todas las piezas y todos los elementos son elementos de desecho, ¿no?, prácticamente recolectados de la basura, ¿no?, generando una máquina estúpida o una máquina idiota, en el sentido de que no genera ningún tipo de eficiencia, ¿no? Ahí miren, veíamos el ready-made de Duchamp, ¿no?, una alusión a eso. Entonces, claramente, toda esta obra que tiene una calidad plástica, una calidad estética, con la condición de sus piezas, busca constituirse en un elemento de pensamiento, en un elemento de crítica. Entonces es algo que está muy asociado a esta idea del ensamblaje, pero que implica y que constituye parte de todo el discurso del arte contemporáneo, ¿no? Se fijan que hay una necesidad de que las piezas conserven esa aura, ¿no?, como diría Walter Benjamin, ¿no?, esa aura Sí, de... profe, ¿le puede bajar un poquito el volumen al video para que usted se escuche mejor? Ya, ahí sí. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo la técnica de él que utiliza es básicamente mantener el aura, ¿no?, la memoria de los objetos. Y vemos que no hay absolutamente ningún interés en generar una falsa estética, ¿no? Entonces, ahí vemos este hermoso trabajo de Tinguely, ¿no? Ahora vamos a ver un breve video también de Tony Kraft, ¿no?, que también está dentro de la idea del ensamblaje, ¿no? Aquí voy a bloquear el volumen para que los reclames no se escuchen, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, Tony Kraft es un gran escultor inglés, ¿no? Recordemos que los ingleses tienen una gran tradición, digamos, ¿cómo se llama? Como escultores, ¿no? Y Tony Kraft tiene la virtud de generar a través de la recolección, de la colección y la síntesis y reflexiones que tienen que ver con el hombre contemporáneo, ¿no? Pero
lo que me parece tan rescatable de artistas como estos es que de pronto uno cuando ve las obras terminadas piensa que simplemente son azares, ¿no? O son caprichos, digamos, especulativos. Sin embargo, es importante saber de que todos estos artistas que llegan finalmente a este tipo de reflexiones tienen una sólida base académica, práctica, ¿no? Aquí vemos cómo él también es un gran dibujante, porque tiene distintas líneas creativas, ¿no? Pero quizás de las que más nos interesan a nosotros tienen que ver con las que tienen que ver con el ensamblaje. Pero todo este lenguaje que despliega Crack habla, digamos, ¿no? De las posibilidades de la escultura como un lenguaje bastante brutal, ¿no? Todas estas obras son hechas en yeso, ¿no? Un material muy pobre. Pero aquí, por ejemplo, ya vemos obras que tienen que ver con esa selección, ¿no? Esas selecciones que se generan a través de la colección con la idea del módulo. Ahí vemos unas obras de él. Ahí estamos viendo el cubo que yo les estaba mostrando. Y vemos cómo interesante es ese ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con ir apilando los objetos. Sin embargo, él también tiene un trabajo de modelado, pero como se dan cuenta aquí las piezas, hay una cosa que tiene que ver con el material, ¿no? O sea, el material se sigue respetando, ahí el material tiene algo que decir. Entonces, la noción de material en la escultura, yo creo que es un elemento significativo e importante, porque finalmente es lo que hace que el objeto, digamos, adquiera también otra identidad. Aquí vemos cómo van construyendo también estos cuerpos, simplemente a través de ir sumando piezas, ¿no? Fíjense que cada pieza que va sumando es la que va posibilitando estas formas, ¿no? Estas formas caprichosas, ¿no? A través de giros generalmente, ¿no? De superposiciones. Entonces, aquí hay un trabajo de forma, ahí vemos el resultado, absolutamente a través de la noción de módulo, ¿no? Un módulo que se va superponiendo uno sobre otro, que va generando pequeños giros y va generando estas formas. Aquí vemos la real dimensión, digamos, de las obras del trabajo de Crack, que es uno de los escultores vivos más importantes contemporáneos que existen, ¿no? Y fundamentalmente importantes, ¿por qué? Porque tienen la capacidad de heredar técnicas tradicionales, pero de proponer puntos de vista contemporáneos. Y es algo muy distinto a inventar la pólvora, ¿no? Me refiero a eso, que hay muchos discursos contemporáneos que finalmente son solo especulativos. Estos escultores siguen trabajando con estos conceptos que revisamos, que tenían que ver con el tallado, con el modelado, con el ensamblaje, pero los redireccionan. Aquí hay un buen ejemplo de lo que tiene que ver con la materialidad. Si uno mira esta pieza desde lejos, absolutamente comprenderá algo totalmente distinto al enfrentarse a la cantidad de dados que me pueden dar una noción totalmente distinta. Y vemos cómo la idea del artista no está supeditada solamente a una dimensión, ¿no? Finalmente, el trabajo con la materialidad también asume un carácter bidimensional en muchos de los trabajos de Tony Crack, ¿no? Así que se los dejo ahí para que ustedes también después lo puedan revisar con calma, ¿no? Ahora vamos a ver a un artista de origen australiano, ¿no? Que es Ron Mueck. Es interesante la historia de Ron Mueck, porque Ron Mueck partió trabajando en el cine, ¿no? Ron Mueck era uno de los artesanos más cotizados en el tema de los efectos especiales. Sin embargo, se casó, ¿no? Y su suegra es una artista muy renombrada que lo instó a hacer escultura. Y eso fue el éxito brutal que ha tenido Ron Mueck en todos estos años por
la capacidad realista que tiene de generar obras. Que lo interesante del trabajo de Ron Mueck es que justamente parte desde el modelado. Aquí estamos viendo piezas en arcillas, tal cual como las que nosotros trabajamos. Entonces nos damos cuenta que en el trabajo del arte contemporáneo, el simple trabajo del modelado es un trabajo que sigue absolutamente vigente. Sin embargo, los nuevos materiales nos van ofreciendo nuevas técnicas que pueden hacer de esta técnica tan antigua resultados que son verdaderamente impresionantes, ¿no? Ustedes se fijan que la cabeza que se ve al fondo del taller es el mismo Ron Mueck, ¿no? Que es un tipo que tiene una habilidad impresionante, ¿no? Vamos a verlo en el video, pero es muy interesante este video porque nos muestra como parte. Entonces nos damos cuenta de que existen todas esas nociones que ya habíamos visto el semestre pasado, que tiene que ver con las proporciones y con la expresividad. Pero vemos hasta qué límite puede llegar todo eso, ¿no? Ahí no le gustó la cara, la borra, que es una condición muy necesaria, digamos, en lo creativo, ¿no? Ser autocrítico, ¿no? Ser autocrítico y ser no complaciente, ¿no? De pronto uno puede estar mucho tiempo, tener mucho trabajo en relación a una obra, pero se hace importante tener esa capacidad autocrítica, ¿no? Ahí vemos cómo finalmente envuelve la obra para que no pierda humedad, como igualmente nosotros lo hicimos para poder seguir trabajando, ¿no? Y cómo va trabajando todo esto que tiene que ver con el modelado. Y cómo ya las piezas empiezan a adquirir su realismo más certero. Ese es Ron Mueck, ¿no? Yo les voy a recomendar de que vean más videos de Ron Mueck porque él tiene obras que son brutales. Y vamos a ver también, vamos a revisar la obra de José Vicente Gajardo. José Vicente Gajardo, como les digo, ¿por qué me parece que son tan importantes Gajardo y Santander? Porque son escultores de acá, de Concepción, son escultores de nuestra universidad y eso también nos acerca a todos estos discursos, ¿no? Que son internacionales. Bueno, Jan Tinguely ya es un escultor que ya falleció hace muchos años. Tony Crack y Ron Mueck todavía están vigentes, ¿no? Pero nuestros créditos nacionales hacen la importancia en el sentido de sentir que nosotros también debemos esgrimir un lenguaje escultórico local y propio. Mi nombre es Vicente Gajardo, soy escultor y llevo toda una vida en esto. El trabajo del escultor es un trabajo arduo, es un trabajo de obrero, es un trabajo que necesitas de todo el cuerpo, necesitas moverte. La piedra es parte de nuestro paisaje, es la cordillera. Y la cordillera inunda todo este continente. Y donde tú estás en Chile está la cordillera. Por lo tanto, la piedra te sigue, te persigue, está ahí. Es un material que contiene tiempo. La piedra es el material que podría descifrar lo que es el hombre y lo que ha sido el hombre a través del tiempo. Quizás es el único material que podría hablar de nosotros desde nuestros inicios. Bueno, esta obra, como bien dice el título, Frutos y Semillas, mi intención no es hacer una semilla, sino que recrear, ¿cierto?, las formas puras, como son las semillas. Y este corte tiene la virtud de recoger la luz. Por lo tanto, irrumpe sobre esta forma pura. Y ya, evidentemente, que no es la semilla. Sutilmente podemos ver que aquí hay dos tipos de piedra. Y este encastre, este corte es perfecto que habla del oficio, de la artesanía, en donde para mí, como les decía anteriormente,
importantísimo fundir esas dos realidades, la realidad del escultor y la realidad del artesano. El arte humaniza y tengo la certeza de que donde exista va a haber una sociedad mejor. Bueno, aquí no quise hablar, pienso que ya José Vicente ahí lo dijo todo, ¿no? Pero él es una persona muy magnética, que hace esta reflexión, ¿no?, tan hermosa también que tiene cuando dice que donde exista el arte, existirá una sociedad mejor, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta también de el sentido profundo de lo que estamos estudiando. Y finalmente vamos a revisar la obra, una breve entrevista a Sandra Santander, que es una escultora también de Concepción, que acá, y también curadora de la Pinacoteca. Así que seguramente muchos la han visto, pero no saben cuál es su aporte como artista en Concepción. Aparte que hay muchas obras de ella en el espacio público, en el Parque Ecuador, ahí donde están las araucarias, donde está el skate park, el memorial a los detenidos desaparecidos también es de ella, y así muchas obras más que están en Concepción. Así que revisemos esta participación de ella en ¿cómo se llama?, en el simposio de escultura de Valdivia. La verdad Valdivia. que me interesó mucho el trabajo de un señor que está haciendo unas piezas especiales para... Bueno, les voy a contar que el simposio de Valdivia son encuentros de escultores que se hacen una vez al año, donde se junta un grupo de, no sé, 10 escultores y hacen una escultura en un periodo de 10 a 15 días, ¿no? Son actividades que están abiertas a público y aquí en Valdivia la gente vota, digamos, ¿no?, por la escultora que más le gusta. Entonces, es una práctica artística, ¿cómo se llama?, viene interesante. Y cómo se llama, y vamos a dejar aquí para que hable Sandra. El de Costa Rica no deja de ser importante. Bueno, mi nombre es Sandra Santander, soy escultora y vengo de Concepción. Como escultora, obviamente, he tenido una trayectoria mucho más larga, mucho más fructífera, algunos premios, varios simposios, muchas exposiciones, pero mi capital más fuerte, sin duda, es la escultura pública. Voy a hacer un árbol imaginario, por supuesto. No voy a representar el árbol, sino que voy a imaginar un árbol, y un árbol que ha sufrido los embates del hombre, como en el último tiempo, pero que yo lo voy a hacer rebrotar. Es un árbol que va a sobrevivir y que va a vivir muy bien. Bueno, esta obra se llama Cerezo en Flor, es un árbol que partió de un árbol y la madera es un roble que estaba medianamente seco, pero que es una muy buena madera. Y bueno, es parte de mi trabajo que yo desarrollo en torno a la naturaleza y en torno al paisaje. Este es un árbol que está quemado y que aquí en Valdivia ha vuelto a brotar, ¿no es cierto? Porque pensamos que la vida siempre tiene una segunda oportunidad, de manera que yo le doy esa oportunidad a este árbol para que quede para siempre acá en el Parque San Luis. Bueno, ahí veíamos esta hermosa obra que nos habla también de las posibilidades de la madera, ¿no?
Bueno, después de ver esto, vamos a ver otros aspectos que son bien importantes, ¿no? Hay ciertos aspectos compositivos que ustedes tienen que definir, ¿no? Tienen que escoger, ¿no? Hay un aspecto, básicamente, tres aspectos fundamentales, ¿no? Uno que es lo figurativo orgánico, lo abstracto objetual y lo mixto, ¿no? Lo primero, lo figurativo y orgánico, quizás es la composición más conocida y desarrollada. La necesidad de representar el mundo de la naturaleza hacen de esta mímesis, o sea, de la copia, la idea más cercana a la estatua o escultura. Recordamos que la idea de estatua venía de la imagen naturalista, ¿no? Y lo figurativo y lo orgánico aluden a composiciones escultóricas que buscan transmitir la emoción de lo vivo y lo real. Aquí, por ejemplo, yo les puse como ejemplo el rapto de Prosperina de Bernini. Estas son dos esculturas de Bernini. Bernini, un escultor y arquitecto, ¿no?, del Renacimiento. Pero aquí en el rapto de Prosperina, que son obras hechas en mármol, vemos cómo esta sensación de la mano, ¿no?, hundiéndose en el muslo de Prosperina, genera ese realismo, ¿no?, que en Bernini es brutal. Es brutal en el sentido de que si es que uno no viese el brillo, digamos, de la piedra, pensaría que prácticamente es una fotografía de la realidad. Y también vemos esta otra escultura que es muy importante de Bernini, que es el David, ¿no?, que es la idea de David luchando contra Goliat, y que el David está justamente en un momento, ¿no?, detenido en una acción congelada, donde Bernini se preocupa también, ¿no?, de la expresión, ¿no?, el ceño fruncido, ¿no?, los labios reprimidos, en ¿cómo se llama?, la focalización de su objetivo para lanzar la piedra, ¿no? Entonces vemos cómo toda esta expresión en el rostro del David de Bernini nos constituye la lógica de la maestría y el dominio riguroso de las formas y las proporciones. Entonces lo figurativo orgánico básicamente está dentro de esta línea, ¿no?, que es una de las líneas que ustedes también podrían escoger, ¿no? Ahora, la otra línea tiene que ver con lo abstracto y con lo objetual, ¿no? La abstracción en la escultura podemos decir que se encuentra a sus primeros cultores en el constructivismo ruso, ¿no?, que ya lo hemos revisado, donde la concepción de una nueva sociedad implicaría la necesidad de un arte nuevo, con paradigmas ceñidos Buenas. a la idea. Bien, bien. ¿Te puedo ayudar en algo? Por favor, corten silencien sus micrófonos. Entonces, como les decía, ¿no?, esta idea, digamos, del constructivismo ruso, que recordemos que implicaba también la idea de una nueva sociedad, y que también vimos básicamente en la Ya, obra. al mismo correo que te mandé Por favor, silencien sus micrófonos. Ya. Sí, Silencien sus micrófonos, por favor. ya. La objetividad ingresa al mundo Sí. del arte de la noción del objeto encontrado, que Marcel Duchamp se encargaría Ya, de ¿me das erradicar. tu dirección de correo para mandártelo? A ver, hay alguien que está con el micrófono abierto. Esperemos un poco, yo creo. O paso con Z. A ver, Ya, y eso es @udec. por favor, a ver, voy a parar aquí un momento. Ya. Ya, ningún problema. Muchísimas gracias. Sí, no te lo voy a poder enviar al tiro porque estoy en clase, pero en un ratito no hay ningún problema. Ya, por favor, silencia tu micrófono. Bueno, vamos a seguir. La objetividad, bueno, y entonces aquí en esta línea de trabajo está, por ejemplo, el trabajo del ready-made de Marcel Duchamp, está el trabajo de Meret Muchísimas gracias. y está el trabajo Muchas gracias, que estés de Chao, que estés muy bien, que tengas buen día.
Antonio, por favor, desconecta tu micrófono. Perdone, profe. Ya, Yo creo. por favor, desconecta tu micrófono. Entonces vemos un trabajo de Meret Oppenheim, estamos viendo acá un trabajo de Armand, ¿no? Que es un trabajo brutal. Armand también es un artista de referencia que les puede servir mucho, ¿no? Armand básicamente trabaja con la idea de la recolección. Acá vemos en esta obra que es una obra brutal, ¿no? Que son autos que están embutidos en un gran bloque de cemento. Entonces aquí hay otra línea que tiene que ver con la idea de lo abstracto objetual y lo objetual mixto, ¿no? Podríamos identificar una relación compositiva mixta en las esculturas que quisieron desde el cubismo racional proponer retratos cubistas como las esculturas de Naum Gao, donde el discurso racionalista buscó un camino medio para no perder la emocionalidad de la forma. Entonces aquí vemos obras, esculturas, que tienen toda esta cosa del constructivismo, pero que sin embargo aluden a formas orgánicas. Entonces aquí podríamos pensar, digamos, en un trabajo mixto. Les cuento la anécdota que en aquellos años, cuando Diego Rivera estaba en Europa, ¿no? Estoy hablándole justamente de esta época de las vanguardias, a principios del siglo XX, se generó una pelea con Paul Reverdy, ¿no? Que era un poeta francés, en la cual se decía que se podía hacer un retrato cubista. Y Diego Rivera le decía que no se podía hacer un retrato cubista. Y bueno, y estas discusiones detallé hasta que Rivera se tiró sobre Paul Reverdy, que medía como 1,60 m, y Diego Rivera medía 1,95 m. Y se agarraron a combo y Diego Rivera le dio una paliza a Paul Reverdy a raíz de esto que estamos viendo nosotros hoy día acá, que es lo objetual mixto, ¿no? De que no se podía hacer un retrato cubista, pero se pudo hacer. Se les cuento como una anécdota. Ahora, ¿cuál es el encargo? ¿No? El encargo son 4, y esto es para la próxima clase, ¿no? Son 4 bocetos que propongan una idea y un proyecto de escultura a partir de las clasificaciones que vimos hoy día. Deben ser distintas o diversas formas de una misma idea, que es una posibilidad. Las imágenes serán expuestas y debatidas en clase. Deben enviarlas digitalizadas mediante el infodocente al correo del profesor a más tardar el jueves 8 de octubre. O sea, tienen que hacer 4 bocetos y esos bocetos deben, voy a dejar de compartir la pantalla, deben estar, digamos, digitalizados, ¿no? O sea, o le sacan una fotografía y me lo envían. Ahora, esos 4 bocetos me los van a tener que mostrar por pantalla, ¿no? Nuestra próxima clase es expositiva, así que se tienen que conectar, y se tienen que conectar, y vamos a ir revisando los bocetos que voy a tener yo en mi poder, ¿no? Yo les voy a compartir pantalla, y vamos a escoger cuál es el que podría ser. Lo que yo les recomiendo es que tengan 4 ideas distintas, ¿no? 4 ideas distintas para que dentro de esos bocetos podamos escoger cuál va a ser el proyecto que van a desarrollar. Este proyecto lo vamos a desarrollar en una primera etapa a través de este boceto. Después del boceto de la próxima clase les voy a pedir un dibujo técnico sobre ese boceto y finalmente les voy a pedir una maqueta de aquel trabajo que ustedes quieran proponer. Y ahí vamos a revisar también la noción de maqueta, y la próxima clase vamos a revisar la noción de dibujo técnico. Ahora, ustedes como ya están en tercero, me imagino que comprenden bien cuando me refiero a un boceto, ¿no? Un boceto tiene que ver con un dibujo en el cual se identifica una idea de manera clara, ¿no? Un boceto no es un dibujo acabado, ¿no? Es un apunte, ¿no? Pero es un apunte que tiene la información necesaria para identificar la idea. Ya un dibujo técnico o un dibujo considera la valorización de la línea, la luz, la sombra, etc., ¿no? Y un dibujo técnico involucra medidas, materialidades, anotaciones, ¿no? O sea, tiene un carácter mucho más funcional.
Entonces, para la próxima clase, me deben enviar al correo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los bocetos, digamos, que le estoy pidiendo, ¿no? Voy a aprovechar también en esta clase de repetir y de insistir de que voy a considerar la asistencia a las clases virtuales de todas y todos, ¿no? Para lo cual, en este mismo momento, saco una foto, un pantallazo. Sacamos un pantallazo a la gente que está participando, porque no podemos, o sea, yo no puedo, ¿cómo se llama? Guiar a personas que no asisten a las clases, ¿no? Entonces el video no basta, ¿no? Necesito que estén aquí, porque si tienen alguna duda, me lo tienen que hacer aquí en este momento, ¿no? Entonces, eso también lo voy a considerar en la evaluación, ¿no? O sea, las personas que asisten a clases presenciales, que se conectan, que tampoco es algo muy complejo, las voy a considerar, digamos, en cierta, digamos, consideraciones. Pero a personas que no han venido a ninguna clase o no han tenido ninguna cosa presencial, va a correr las cosas tal cual como es. Si no presentó, tiene un 1 y punto, ¿no? O sea, hay un compromiso que debe ser mutuo. Ahora, quedamos entonces en eso, ¿no? La próxima clase me presentan los 4 bocetos. Ustedes tampoco les puse ni formatos de papel, nada, lo pueden hacer en una croquera y le sacan fotografías, ¿no? Lo pueden hacer con el tipo de lápiz que prefieran. Lo único que a mí me interesa es que la idea esté clara, que se entienda, ¿no? Así que les encargo eso para la segunda clase. Ahora dejo de...